En un pueblo olvidado entre montañas áridas y caminos polvorientos, vivía Julián Herrera, un hombre de mediana edad, marcado por arrugas profundas en el rostro y una vida de pérdidas silenciosas. Sus vecinos lo veían como un tipo reservado, alguien que prefería el silencio de su vieja casa de madera a las conversaciones triviales de la cantina local. Desde hacía meses, Julián aseguraba escuchar cosas extrañas cuando la noche caía, pasos en el techo, golpes en las paredes y murmullos que parecían surgir del suelo mismo. La gente del pueblo solía reírse de sus historias. «Son los ratones, Julián», decían con sorna, pero él sabía que aquello no eran animales. Las noches eran interminables, cargadas de un frío que no correspondía al clima seco del lugar. Su lámpara de aceite titilaba como si una brisa invisible soplara sobre ella, y en los rincones de la casa se formaban sombras que parecían alargarse demasiado. Una madrugada, al abrir la puerta para tomar aire fresco, encontró algo que lo heló hasta los huesos. En la tierra frente a su casa, había huellas humanas descalzas, impresas con una claridad imposible. Lo perturbador era que aquellas huellas no llegaban ni salían de ningún sitio, comenzaban justo en el umbral y desaparecían a los pocos pasos. Julián las observó con la luz de una linterna temblorosa, y pudo notar que no eran huellas normales, eran profundas, como si alguien muy pesado se hubiera hundido en la tierra blanda, y además mostraban dedos deformes, más largos de lo normal. El miedo empezó a corroerlo. Cerró la puerta con llave y corrió a su cuarto, pero no pudo dormir. Esa noche escuchó claramente un susurro detrás de la puerta de su habitación. No eran palabras comprensibles, sino un murmullo húmedo, como si alguien respirara con dificultad del otro lado. Tomó el viejo machete que guardaba bajo la cama, respirando entrecortado. Cuando el silencio volvió, trató de convencerse de que todo era producto de su cansancio. Sin embargo, al día siguiente, al salir al patio, encontró algo más inquietante en la pared trasera de su casa, marcada con carbón o ceniza. Alguien había escrito una palabra torpe y temblorosa: «Regresé». Nadie más en el pueblo tenía razones para molestarlo. Nadie siquiera se acercaba a su casa, pues estaba apartada y considerada maldita, desde que su esposa e hijo murieron, hacía más de 10 años, en un incendio misterioso. Ese recuerdo lo atravesó como un cuchillo: el fuego, los gritos, la imposibilidad de salvarlos. Podría ser que aquellas presencias fueran ellos. Julián intentó borrar la palabra, pero por más que restregó con agua, quedó la mancha oscura como impregnada en la madera. Esa noche el aire olía a humo, igual que aquella fatídica noche del incendio. Desesperado, se encerró en la sala, y entonces escuchó 3 golpes secos en la puerta principal. Nadie llamó, solo esos golpes contundentes. El hombre contuvo la respiración. Nadie en el pueblo se atrevería a visitarlo de madrugada. Lentamente, con el machete en mano, se acercó a la puerta, puso el oído contra la madera y escuchó un sollozo, una voz quebrada, femenina, que apenas pudo distinguir. «Julián, abre». Era idéntica a la voz de su esposa muerta. El terror lo paralizó. Retrocedió con el corazón a punto de estallar, y antes de que pudiera reaccionar, la ventana de la sala se empañó por dentro, como si alguien hubiera exhalado con fuerza contra el vidrio. Con letras torpes, se formó una frase escrita desde adentro: «No estás solo». Julián no durmió esa noche. Cada rincón de su casa parecía susurrar su nombre, y el eco de aquella voz, la voz de su esposa fallecida, lo perseguía como una daga invisible. El amanecer no trajo alivio. Cuando abrió la puerta, encontró que las huellas deformes habían aumentado. Ahora rodeaban toda la vivienda en círculos concéntricos, como si algo hubiera estado acechando durante horas, girando sin descanso. El sol apenas iluminaba el patio cuando notó que el pozo del terreno, aquel que nunca usaba desde la tragedia, tenía la tapa de madera movida. El corazón le dio un vuelco. Se acercó despacio, con el machete en mano. Al asomarse, percibió un olor insoportable,
mezcla de carne húmeda y humo antiguo. Entonces lo escuchó, un llanto infantil que surgía desde las profundidades del pozo. «Papá», dijo la voz de su hijo muerto. Julián retrocedió como si lo hubieran golpeado. El sonido no era normal, no había eco, no había vibración en el aire. Era un llanto que atravesaba la mente, clavándose directo en los recuerdos. Recordó la noche del incendio, los gritos desesperados, la impotencia. Las lágrimas se le agolparon en los ojos, pero sabía que no podía dejarse engañar. Al caer la tarde, se obligó a salir del terreno, caminó hasta el pueblo buscando respuestas, pero nadie quiso escucharlo. Los más viejos lo miraban con recelo y hasta con miedo, como si supieran algo que él no. Una anciana, doña Petra, se le acercó y le susurró con voz temblorosa: «Ese lugar está marcado, Julián. El fuego no apagó lo que habitaba ahí, el incendio solo lo despertó». Julián quiso preguntar más, pero la mujer se persignó y se alejó rápidamente, sin darle más explicación. Al volver a su casa, el aire estaba denso, cargado de un olor metálico. Dentro, todo estaba revuelto, las sillas caídas, los platos rotos, y en el suelo de la sala, escrito con tierra negra, había un círculo con símbolos que nunca había visto. Esa noche, cuando intentó borrar aquellas marcas, las paredes comenzaron a vibrar suavemente, los cuadros colgados se torcieron solos, y un murmullo surgió del techo, decenas de voces superpuestas, como si un coro macabro lo envolviera. De pronto, las velas que había encendido se apagaron de golpe, dejando todo en oscuridad. En medio de la penumbra, la ventana volvió a empañarse. Julián temblaba, incapaz de moverse, mientras veía cómo lentamente se formaba otra frase con dedos invisibles: «Ven con nosotros». La voz de su hijo volvió a escucharse, esta vez mucho más cerca, detrás de él, como si estuviera a un suspiro de distancia. «Papá, abre los ojos». Julián giró con violencia, alzando el machete, pero no había nadie, solo un frío inhumano recorriéndole la espalda. Entonces comprendió que no importaba cuánto intentara huir, algo había regresado con la intención de reclamarlo. El tercer día fue aún peor. Julián despertó con un grito seco que parecía provenir de su propia garganta. Había soñado con llamas envolviendo su casa y figuras negras que danzaban en torno al fuego, entonando cánticos incomprensibles. Al abrir los ojos, vio que no era un simple sueño. El olor a humo impregnaba el aire y en el pasillo, la pintura de las paredes estaba chamuscada como si hubiera ardido de verdad. El hombre, temblando, salió a buscar agua para rociar la zona, pero el fuego no estaba. Era como si las paredes hubieran sido tocadas por un incendio fantasma, dejando marcas pero ninguna ceniza. La angustia se volvió insoportable. Decidió encender una radio vieja que aún funcionaba con baterías. Giró el dial buscando compañía, pero en lugar de música o voces humanas, escuchó un murmullo denso, como de cientos de personas rezando al mismo tiempo en un idioma irreconocible. El sonido subía y bajaba como olas, hasta que finalmente se distinguió una palabra repetida varias veces: «Herrera, Herrera, Herrera». Su apellido. Arrojó la radio al suelo, destrozándola, pero el murmullo no se detuvo. Ahora provenía de todas partes: las tuberías, las paredes, incluso el suelo. Era como si la tierra misma lo pronunciara. En medio de su desesperación, corrió al cuarto donde guardaba las pocas pertenencias de su familia fallecida. Al abrir el baúl de madera, encontró los juguetes quemados de su hijo, pero lo imposible estaba ahí, entre los restos ennegrecidos. Un pequeño carrito de metal rodó por sí solo hasta detenerse a sus pies. De pronto, el cuarto se llenó de risas infantiles, pero eran distorsionadas, grotescas, como grabaciones reproducidas al revés. Julián salió corriendo al patio, con el machete en la mano, sintiendo que en cualquier momento perdería la cordura. Entonces lo vio, junto al pozo, había una figura de espaldas. Su cuerpo era delgado, infantil, y vestía la misma ropa con la que su hijo había muerto. El corazón de Julián se detuvo. «Hijo»,
susurró con lágrimas en los ojos. La figura giró lentamente la cabeza, pero no era un rostro humano lo que apareció. Tenía la boca demasiado grande, los ojos hundidos y vacíos, y la piel se estiraba como cera derretida. La voz del niño salió de esa cosa, burlona, pero tierna al mismo tiempo. «Papá, ya es hora de que bajes conmigo», Julián gritó, retrocediendo, mientras la figura se deslizaba hacia el pozo y desaparecía dentro, dejando un eco húmedo. El hombre cayó de rodillas, con la respiración rota. Comprendió entonces que el pozo no era solo un hueco en la tierra, era un umbral, y algo en ese umbral estaba reclamando su alma. La noche siguiente, Julián decidió no encender ninguna luz. Pensó que si se quedaba en la oscuridad, aquello que lo atormentaba no lo encontraría, pero estaba equivocado. El silencio absoluto de la casa fue roto por un sonido desgarrador, el crujir de madera, como si alguien caminara lentamente por el techo. Tomó el machete con ambas manos y contuvo la respiración. Cada paso era más fuerte, más pesado, hasta que se detuvo justo encima de su cuarto. Un goteo frío comenzó a caer del techo, mojándole la frente. Era un líquido espeso y metálico, sangre. Julián salió corriendo a la sala, y allí lo esperaban nuevos horrores. Las paredes, antes manchadas por humo invisible, ahora rezumaban un líquido oscuro que bajaba en hilos, formando rostros humanos en movimiento, como si las almas atrapadas intentaran escapar. Los ojos de esas figuras se clavaron en él, y todas pronunciaron al mismo tiempo: «Regresa al fuego». El hombre gritó, pero sus palabras fueron ahogadas por un rugido profundo que emergió del pozo. El suelo tembló, y de la tierra brotó un aire ardiente que llenó la casa con olor a carne quemada. Julián cayó de rodillas, temblando, y entre el humo apareció otra figura, su esposa. Llevaba el mismo vestido con el que había muerto, chamuscado, pegado a su piel derretida, la mirada vacía, la boca torcida en una sonrisa que no era humana. «Julián», susurró ella, «baja con nosotros». El fuego nunca terminó. La visión se disolvió en humo, pero dejó un eco que retumbó en su cabeza. Desesperado, decidió huir del lugar. Abrió la puerta principal y corrió hacia el camino de tierra, pero el sendero se extendía en bucle, corría y siempre terminaba frente a su casa, con la ventana empañada mostrando nuevas palabras. Esta vez decían: «Ya no hay salida». El corazón de Julián latía tan fuerte que parecía romperle el pecho. Se encerró de nuevo, golpeando las paredes, intentando despertar de aquella pesadilla, pero ya sabía que no era un sueño. El pozo había abierto un vínculo con algo que no pertenecía a este mundo, y su propia sangre, la tragedia de su familia, era la llave. Al mirar por última vez al fondo del pozo, vio lo imposible, a sí mismo, una figura idéntica a él, más joven, con los ojos negros y la piel agrietada por el fuego. Esa copia lo observó, sonrió y dijo con su misma voz: «Tarde o temprano, bajarás». El quinto día, Julián ya no era el mismo. Ojeroso, con la piel grisácea y las manos temblorosas, caminaba por la casa como un espectro. Apenas comía, apenas respiraba con normalidad. Cada rincón lo acechaba con memorias del incendio, y el pozo lo llamaba con un murmullo constante, como un corazón latiendo bajo la tierra. Intentó rezar, pero las palabras se confundían en su boca. Cada vez que decía «Padre nuestro», la oración se distorsionaba y terminaba con frases desconocidas, como si otra voz hablara a través de él. Se tapó los oídos, pero aún así la escuchaba: «Desciende, desciende, tu lugar está aquí abajo». En un arranque de desesperación, decidió cubrir el pozo con piedras y tierra. Trabajó hasta el anochecer, sudando, con las manos ensangrentadas por el esfuerzo. Cuando al fin lo tapó, sintió un leve alivio, como si hubiera encerrado algo. Pero en la madrugada, el suelo volvió a temblar. Desde el patio, un estruendo lo despertó. Las piedras estaban esparcidas, y el pozo abierto otra vez, brillando con un resplandor rojo. Al acercarse, vio que no estaba vacío. Cuerpos, decenas de cuerpos quemados,
retorciéndose en silencio, mirándolo con ojos vacíos. Reconoció entre ellos a su esposa, a su hijo, y también a rostros de gente del pueblo. Todos lo señalaban, todos lo llamaban. Julián cayó de espaldas, gritando, pero el eco de sus propios alaridos se mezclaba con los de esas figuras. Entonces, de entre los cuerpos, emergió su doble otra vez, el reflejo oscuro que había visto antes, más definido, más real, con una sonrisa que revelaba dientes ennegrecidos. «Ya casi es tu turno, Julián», dijo con voz gutural. «El fuego nunca se apagó. Tú eres la leña que falta». El reflejo extendió una mano, y en ese instante, el hombre sintió que la temperatura de la tierra subía, como si todo el lugar estuviera a punto de arder de nuevo. Corrió dentro de la casa, cerrando puertas y ventanas, pero no sirvió de nada. El calor lo seguía, el aire se volvía irrespirable, y en cada superficie reflejante, los vidrios, incluso el agua de un balde veía su doble acercándose más, como si los espejos fueran portales. Esa noche no pudo dormir, sentado contra la pared, con el machete sobre las piernas. Comprendió que no podía luchar contra algo que no pertenecía a este mundo. Solo quedaba una opción: enfrentar al pozo, aunque significara perderse para siempre. La última noche llegó sin que Julián pudiera evitarlo. El aire era sofocante, cargado de un calor imposible, como si el pueblo entero ardiera bajo tierra. Sentado en la sala, con el machete en mano y la mirada perdida, sabía que el final se acercaba. De repente, todas las ventanas de la casa se empañaron al mismo tiempo. Letras invisibles comenzaron a formarse en cada cristal, y aunque estaban escritas con torpeza, se entendían con claridad. «Baja ahora». El suelo vibró como si un corazón gigante latiera bajo sus pies. La lámpara de aceite estalló, lanzando llamas azules que no quemaban, pero iluminaban sombras deformes que llenaban cada pared. Entre esas sombras se distinguían figuras humanas que gritaban sin voz, gesticulando desesperadas. El pozo rugió con una fuerza indescriptible. Era un llamado, un mandato. Julián salió al patio, con el machete en alto, pero sus piernas temblaban. El resplandor rojo que emergía del pozo ya no era solo luz, era fuego vivo, que subía en espirales como si quisiera tragarse el cielo. Al asomarse, lo vio con claridad: un mundo entero debajo de la tierra. Montañas de cuerpos quemados se extendían hasta perderse de vista, y en el centro de aquel infierno había una figura colosal, hecha de humo y llamas, con ojos como carbones ardientes. Ese ser lo miraba fijamente, y aunque no tenía boca, su voz retumbó en su cabeza: «Julián Herrera, tu dolor nos pertenece». De pronto, los cuerpos comenzaron a trepar las paredes del pozo, manos huesudas, rostros derretidos, todos intentando alcanzarlo. Entre ellos, su esposa y su hijo, extendiendo los brazos hacia él, con una mezcla de súplica y condena. Julián gritó, luchando por no caer, mientras blandía el machete contra aquellas manos espectrales. Pero cada corte era inútil, al instante volvían a surgir, multiplicándose. El calor le quemaba la piel, sus pulmones ardían, y la tierra bajo sus pies se abrió, resquebrajándose. Entonces lo vio otra vez, su doble. Ya no era solo una copia, ahora era él mismo, completo, idéntico, pero con los ojos negros y una sonrisa desquiciada. Esa figura se alzó desde el pozo y se paró frente a él, sosteniendo un machete igual al suyo. «El ciclo termina contigo», dijo el reflejo. «No eres víctima, eres la ofrenda». Julián, sin fuerzas, dejó caer su arma. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras veía cómo las sombras lo rodeaban. El reflejo levantó el machete, y en el instante en que lo descendió, el mundo se oscureció por completo. El pueblo nunca volvió a ver a Julián. Su casa quedó en ruinas, y el pozo, sellado con cenizas. Pero las noches en aquel lugar aún están cargadas de murmullos, y quienes pasan cerca aseguran escuchar una voz quebrada que repite entre sollozos: «No estás solo». El hombre salió al patio, con el machete en la mano,
pero cada paso era más pesado que el anterior, como si la tierra misma intentara sujetarlo por los tobillos. El aire estaba rojo, iluminado por un resplandor que emergía del pozo como un faro infernal. Ya no era solo fuego, eran llamas vivas, con forma de manos, con bocas que gritaban. Cada chispa parecía un alma escapando, y todas se arremolinaban para rodearlo. El pozo rugía como un volcán, vibrando con una fuerza que doblaba los huesos y hacía crujir las maderas de la casa. Julián se asomó al borde y su corazón casi estalló. Allí, bajo la tierra, no había fondo. Lo que vio fue un mundo entero, montañas de cuerpos carbonizados, ríos de fuego líquido y, en medio de todo, una figura colosal. No tenía rostro definido, pero sus ojos, dos carbones ardientes, lo atravesaban con una mirada que era odio y deseo al mismo tiempo. La voz de esa entidad resonó directamente en su cabeza, derrumbando cualquier defensa. Julián Herrera, tu dolor nos pertenece. Las paredes del pozo se llenaron de manos huesudas que trepaban con desesperación. Rostros derretidos, deformes, salían entre los ladrillos y se estiraban hacia él. Reconoció a algunos, los vecinos que lo habían rechazado, Doña Petra, incluso niños del pueblo que habían muerto décadas atrás. Todos lo llamaban, y entre ellos, como una herida abierta en su memoria, estaban su esposa y su hijo. Sus ojos vacíos se clavaron en los suyos. Sus labios deformados se abrieron en un murmullo. Ven con nosotros. Termina el fuego. El machete tembló en su mano. Por un instante, pensó en rendirse, en dejarse caer y reunirse con ellos. Pero entonces lo vio, su doble, la copia oscura que había aparecido noches atrás emergía del pozo con una fuerza monstruosa. Era él mismo, pero más joven, más fuerte, con los ojos completamente negros, y una sonrisa que no pertenecía a ningún ser humano. El reflejo levantó un machete idéntico, y con voz gutural declaró: el ciclo termina contigo, no eres víctima, eres la ofrenda. Julián retrocedió, jadeando, mientras la tierra se abría a su alrededor. Las llamas subían hasta el cielo, pintando las nubes de rojo sangre. El calor le arrancaba la piel en escamas, su respiración era fuego en los pulmones. Ya no había salida, todo estaba decidido. Con un grito de rabia y dolor, alzó el machete contra su reflejo. Ambos se enfrentaron frente al pozo ardiente, hombre contra sombra, carne contra fuego. El choque de las armas resonó como un trueno, y el mundo entero pareció estremecerse. En ese instante, Julián comprendió que no luchaba contra su doble, sino contra sí mismo, contra el odio, la culpa y el recuerdo eterno del incendio. Pero la revelación llegó demasiado tarde. El reflejo lo atravesó con un golpe certero, y en el momento en que la hoja ardiente tocó su pecho, todo se oscureció. La última imagen que vio fue el pozo cerrándose sobre sí mismo, como una boca que acababa de devorar lo que siempre había querido, su alma.